Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 46 y vamos a leer Levítico 4. Los sacrificios por el pecado. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas que en aquellos casos en que alguien peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos del Señor y haga algo que no está permitido, se hará lo siguiente. Si el que peque es el sacerdote principal, haciendo así recaer la culpa sobre el pueblo, deberá ofrecer al Señor un becerro sin defecto como sacrificio por el pecado cometido. Lo llevará ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro. Ahí le pondrá la mano en la cabeza y lo degollará en presencia del Señor. Después él mismo tomará un poco de la sangre del becerro y la llevará a la tienda del encuentro. Ahí mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor hacia el velo del santuario. Untará también un poco de sangre en los cuernos del altar destinado al incienso aromático, que está ante el Señor en la tienda del encuentro. Y toda la sangre restante la derramará al pie del altar de los holocaustos, que está a la entrada de la tienda del encuentro. Luego le quitará al becerro sacrificado por el pecado toda la grasa que cubre las vísceras, los 2 riñones, la grasa que los cubre y que está sobre los lomos, y la parte grasosa del hígado, la cual deberá quitar junto con los riñones, tal como se le quita al toro que se ofrece como ofrenda de reconciliación. Luego el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos, pero la piel del becerro y toda su carne, junto con la cabeza, las piernas, las vísceras y desechos, o sea, todo el becerro, lo sacará a un lugar limpio fuera del campamento donde se echa la ceniza. Y ahí sobre el montón de ceniza le echará leña y les prenderá fuego. Si toda la comunidad israelita hace algo malo sin quererlo y ninguno de ellos se da cuenta de que su acción está en contra de los mandamientos del Señor y que así se han hecho culpables, en cuanto se sepa el pecado que han cometido, deberán ofrecer juntos un becerro como sacrificio por el pecado. Lo llevarán ante la tienda del encuentro, en donde los ancianos de la comunidad pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro ante el Señor y ahí mismo lo degollarán. Luego el sacerdote principal llevará un poco de la sangre del becerro a la tienda del encuentro, mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor, frente al velo. Untará un poco de sangre en los cuernos del altar que está ante el Señor en la tienda del encuentro. Y toda la sangre restante la derramará al pie del altar de los holocaustos, el cual está a la entrada de la tienda del encuentro. También le quitará al becerro toda la grasa y la quemará en el altar, es decir, que se hará con ese becerro exactamente lo mismo que se hace con el becerro que se sacrifica por el pecado. Así el sacerdote obtendrá el perdón por los pecados de ellos y el pecado se les perdonará. Luego sacará al becerro fuera del campamento y lo quemará tal como se hace con el primer becerro, pues es el sacrificio por el pecado de la comunidad. Si un jefe peca cometiendo algo que está en contra de los mandamientos del Señor su Dios, resultará culpable aun cuando lo haya hecho involuntariamente. En cuanto se dé cuenta del pecado que cometió, deberá llevar como ofrenda un chivo sin ningún defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del chivo y lo degollará ante el Señor en el lugar donde se matan los animales que van a ser quemados, pues es sacrificio por el pecado. Luego el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre del animal sacrificado por el pecado y la untará en los cuernos del altar de los holocaustos, pues de lo cual luego derramará la sangre restante al pie del mismo altar. Y quemará toda la grasa sobre el altar, tal como se hace con la grasa del sacrificio de reconciliación. Así el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado del jefe y el pecado le será perdonado. Si una persona de clase humilde peca involuntariamente resultando culpable de haber hecho algo que está en contra de los mandamientos del Señor, en cuanto se dé cuenta del pecado que cometió, deberá llevar una cabra sin defecto como ofrenda por el pecado cometido. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal que ofrece por el pecado y luego lo degollará en el lugar de los holocaustos. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de sangre y la untará en los cuernos del altar de los holocaustos y toda la sangre restante la derramará al pie del altar. También deberá quitarle toda la grasa, tal como se le quita al animal que se ofrece como sacrificio de reconciliación, y quemarla en el altar
como aroma agradable al Señor. Así el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado de esa persona y el pecado se le perdonará. Si esta persona trae una oveja como sacrificio por el pecado, deberá traer una hembra sin ningún defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la oveja y luego la degollará como sacrificio por el pecado en el lugar donde se matan los animales que se van a quemar. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del animal sacrificado por el pecado y la untará en los cuernos del altar de los holocaustos, y toda la sangre restante la derramará al pie del altar. Luego le quitará toda la grasa, tal como se quita el cordero que se ofrece como sacrificio de reconciliación, y quemará la grasa en el altar junto con las ofrendas quemadas en honor del Señor. Así el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado que esa persona cometió y el pecado le será perdonado. Levítico 5. Casos específicos del sacrificio por el pecado. Si alguien es llamado a declarar como testigo de algo que vio o escuchó y se niega a declarar, comete un pecado y debe cargar con la culpa. Si alguien toca alguna cosa impura como el cadáver de un animal impuro, sea salvaje o doméstico, o de un reptil impuro, quedará también impuro y será culpable aun cuando no se haya dado cuenta. Si alguien toca alguna impureza humana, cualquier cosa que lo pueda dejar impuro, pero no se da cuenta en ese momento, si después se da cuenta, será culpable. Si alguien pronuncia a la ligera un juramento de hacer algo bueno o malo, de este tipo de juramentos que se hacen sin pensar, pero no se da cuenta en ese momento, si después se da cuenta, será culpable de cualquiera de esas cosas. El que resulte culpable en cualquiera de estos casos deberá confesar el pecado que cometió y le presentará al Señor una hembra de sus rebaños como sacrificio por el pecado cometido. Puede ser una oveja o una cabra, y con ese sacrificio el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados de esa persona. Si no tiene lo suficiente para comprar un cordero, deberá llevar al Señor 2 tórtolas y 2 pichones de paloma por el pecado cometido. Uno de ellos como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto. Deberá llevarlos al sacerdote, el cual presentará primero el que se ofrece por el pecado, retorciéndole el cuello pero sin arrancarle la cabeza por completo. Luego rociará con un poco de sangre del sacrificio por el pecado a un costado del altar, y la sangre restante la exprimirá al pie del altar, pues es sacrificio por el pecado. Con el segundo hará un holocausto, según lo establecido. Así el sacerdote obtendrá el perdón del pecado cometido por esa persona y el pecado le será perdonado. Si no tiene ni siquiera para comprar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, debe llevar como ofrenda por su pecado 2 kilos de la mejor harina. No debe echarle aceite ni ponerle incienso encima, porque es una ofrenda por el pecado. Debe llevársela al sacerdote, el cual tomará un puñado como recordación y lo quemará en el altar junto con las ofrendas que se quemen en honor al Señor. Es una ofrenda por el pecado, para que el sacerdote obtenga el perdón de cualquier pecado que esa persona haya cometido, y el pecado se le perdonará. Y como en el caso de las ofrendas de cereales, la parte restante será para el sacerdote. Los sacrificios por la culpa. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: la persona que peque involuntariamente y resulte culpable de fraude en estas cosas sagradas del Señor debe tomar de sus rebaños un carnero sin ningún defecto como sacrificio por su culpa y llevárselo al Señor. El valor del carnero se debe calcular en plata según el peso oficial del santuario para las ofrendas por la culpa. Esta persona debe pagar lo defraudado de las cosas sagradas, más una quinta parte cantidad que entregará al sacerdote. Luego, con el carnero que se sacrifica por la culpa, el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado de esa persona y el pecado se le perdonará. Si alguien peca haciendo algo que está en contra de los mandamientos del Señor, aunque no se dé cuenta, será culpable y deberá cargar con la culpa. Por lo tanto, deberá tomar de sus rebaños un carnero sin ningún defecto, cuyo valor tú deberás calcular, y se lo llevará al sacerdote como sacrificio por la culpa, para así obtener el perdón del pecado que esa persona cometió involuntariamente, y el pecado se le perdonará. Es un sacrificio por la culpa, pues esa persona es culpable ante el Señor. Levítico 6. Los sacrificios por causa de fraudes.
El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, cuando alguien peque y resulte culpable de fraude ante el Señor por haber engañado a su prójimo en algo que éste le había confiado o prestado, o por robarle o quitarle algo a la fuerza, o por negar haber encontrado un objeto perdido, o por hacer un juramento falso, cualquiera de estas cosas en que uno comete pecado, será culpable por ese pecado. Por lo tanto, tendrá que devolver lo que haya robado o conseguido a la fuerza, o aquello que se le había confiado, o el objeto encontrado, o cualquiera otra cosa por la que haya jurado falsamente. Tendrá que devolverlo a todo a su dueño, más una quinta parte cuando presente su sacrificio por la culpa. Su sacrificio al Señor será un carnero sin ningún defecto, cuyo valor tú deberás calcular, y el cual deberá él tomar del rebaño y llevárselo al sacerdote como sacrificio por la culpa. Entonces el sacerdote obtendrá del Señor el perdón de cualquiera de aquellas cosas en que esta persona haya pecado, y el pecado se le perdonará. Instrucciones sobre los holocaustos. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, diles a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones en cuanto a los holocaustos. El animal sacrificado deberá dejarse sobre las brasas del altar durante toda la noche para que el fuego lo queme. El sacerdote se cubrirá el cuerpo poniéndose ropa y calzoncillos de lino. Luego recogerá las cenizas del animal que fue quemado sobre el altar y las pondrá a un lado del altar. Después se cambiará de ropa y se llevará las cenizas a un lugar limpio fuera del campamento. El fuego que arde en el altar no debe apagarse nunca. El sacerdote deberá echarle leña todas las mañanas y acomodar sobre el fuego el animal que se va a quemar, además de quemar también en el altar las grasas de los sacrificios de la reconciliación. El fuego del altar deberá estar encendido siempre y nunca se deberá apagar. Instrucciones sobre las ofrendas de los cereales. Las siguientes instrucciones se refieren a las ofrendas de cereales. Los sacerdotes deben ofrecerlas ante el altar delante del Señor. Uno de ellos tomará un puñado de la harina ofrendada y de su aceite, junto con todo el incienso que va con la ofrenda, y los hará arder en el altar como ofrenda quemada de recordación, de aroma agradable al Señor. Y la parte restante de la ofrenda se la comerán Aarón y sus hijos sin levadura y en un lugar consagrado, en el patio de la tienda del encuentro. No deben cocer con levadura. Se le ha dado a ellos como parte que les corresponde de mis ofrendas quemadas, y es una cosa santísima, como lo son los sacrificios por el pecado y por la culpa. Para siempre en el futuro, los varones descendientes de Aarón podrán comer la parte que les corresponde de las ofrendas quemadas al Señor. Cualquier cosa que toque esa ofrenda quedará consagrado. La ofrenda de los sacerdotes. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, esta es la ofrenda que Aarón y sus descendientes deben de presentar al Señor cuando sean consagrados como sacerdotes: 2 kilos de la mejor harina como ofrenda de cereales, presentando la mitad por la mañana y la otra mitad al atardecer, sin faltar un solo día. Deben preparar la ofrenda en una sartén bien mezclada con aceite y luego preparar la partida en pedazos como ofrenda de aroma agradable al Señor. Así debe prepararle el sacerdote principal, descendiente de Aarón, que sea consagrado en su lugar. Le corresponde siempre al Señor y deberá ser quemada completamente. Todas las ofrendas de los sacerdotes habrán de ser quemadas completamente. Nadie deberá comerlas. Instrucciones sobre los sacrificios por el pecado. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, dales a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones en cuanto a los sacrificios por el pecado. El animal que se ofrezca por el pecado deberá ser degollado ante el Señor en el lugar donde se matan los animales que se van a quemar, pues es una cosa santísima. El sacerdote que ofrezca el sacrificio por el pecado podrá comer de él, pero deberá comerlo en un lugar santo en el patio de la tienda del encuentro. Cualquier cosa que toque la carne del animal quedará consagrada, y si la ropa queda salpicada de sangre, deberá ser lavada en un lugar santo. La olla de barro en que se hirvió la carne de la ofrenda deberá romperse, pero si se hirvió en un recipiente de bronce, bastará con fregarlo y enjuagarlo. Este sacrificio es una cosa santísima. Solo podrá comer de él los sacerdotes, pero no se podrá comer ningún
animal ofrecido por el pecado, cuya sangre haya sido llevada a la tienda del encuentro, para perdón de pecados en el santuario. Este sacrificio deberá ser quemado en el fuego. Levítico 7. Instrucciones sobre los sacrificios por la culpa. Los sacrificios por la culpa son una cosa santísima. Estas son las instrucciones en cuanto a ellos. El animal ofrecido por la culpa deberá ser degollado en el lugar donde matan los animales que se ofrecen para ser quemados, y con su sangre se deberá rociar los costados del altar. Se deberán ofrecer toda la grasa del animal, la que hay en la cola y la que cubre las vísceras, los 2 riñones, la grasa que los cubre y la que está sobre los lomos, así como la parte grasosa que está sobre el hígado, la cual se deberá quitar junto con los riñones. Luego el sacerdote quemará esto sobre el altar como ofrenda quemada en honor del Señor. Es un sacrificio por la culpa y todos los sacerdotes podrán comer de él, aunque deberán hacerlo en un lugar consagrado, pues es cosa santísima. El sacrificio por la culpa es como el sacrificio por el pecado. Las instrucciones son las mismas para los dos. Lo ofrecido será para el sacerdote que oficie en el acto del perdón. Igualmente, el sacerdote que sacrifique el animal que alguien haya ofrecido en holocausto podrá quedarse con la piel del animal. También todas las ofrendas de cereales horneadas y todo lo preparado en cacerola y sartén será para los sacerdotes que presenten la ofrenda. De la misma manera, todas las ofrendas de cereales, tanto las amasadas con aceite como las secas, serán para todos los descendientes de Aarón en partes iguales. Instrucciones sobre los sacrificios de reconciliación. Estas son las instrucciones en cuanto a los sacrificios de reconciliación que se presentan al Señor. Si el sacrificio es de acción de gracias, se ofrecerán también tortas sin levadura amasada con aceite, hojuelas sin levadura rociadas de aceite y tortas de harina de la mejor calidad amasadas con aceite. Y junto con el sacrificio de acción de gracias y de reconciliación, se presentarán tortas de pan con levadura. De esta ofrenda se tomará una parte y se presentará al Señor como contribución, y será para el sacerdote que rocíe la sangre del sacrificio de la reconciliación. La carne del animal ofrecido en acción de gracias y reconciliación debe comerse el mismo día en que se ofrece. No se debe de guardar un solo pedazo para el día siguiente. En el caso de que el animal se ofrezca en cumplimiento para una promesa o que sea una ofrenda voluntaria, deberá comerse el mismo día en el que se ofrece, pero lo que quede se podrá comer al día siguiente. Si a los 3 días todavía queda carne del animal ofrecido, habrá que quemarla toda. Y si alguien come al 3er día carne del sacrificio de reconciliación, el sacrificio no será aceptado ni tomado en cuenta, y la carne será considerada despreciable. El que coma de ella cargará con ese pecado. La carne que toque cualquier cosa impura no debe ser comida, sino quemada. Todos los que estén puros podrán comer carne. La persona que está impura coma carne del sacrificio de reconciliación, el cual pertenece al Señor, será eliminado de entre su pueblo. La persona que toque cualquier cosa impura, ya sea de alguna impureza humana o de una impureza animal o de cualquier otra cosa repugnante, y luego coma carne del sacrificio de reconciliación, el cual pertenece al Señor, será eliminado de entre su pueblo. Instrucciones sobre la grasa y la sangre. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: no deben comer nada de grasa de toro, de corderos o de cabra. A la grasa de animales muertos o despedazados por las fieras pueden darle cualquier uso, pero no de comida. Cualquiera que coma grasa de animales de los que se presentan al Señor como ofrendas quemadas será eliminado de entre su pueblo. Donde quiera que ustedes vivan, no deberán comer nada que tenga sangre de aves ni de animales. La persona que coma cualquier clase de sangre será eliminada de su pueblo. La porción sacerdotal. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas que el que presente al Señor un sacrificio de reconciliación deberá llevarlo ante el Señor. Con sus propias manos deberá llevar ante el Señor la ofrenda quemada, la grasa que cubre el pecho y el pecho mismo, para celebrar ante el Señor el rito de presentación. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus descendientes. El muslo derecho de los animales ofrecidos en reconciliación se le dará al sacerdote como contribución.
Este muslo derecho le corresponderá al sacerdote que ofrezca la grasa y la sangre del sacrificio de reconciliación. Pues los sacrificios de reconciliación que los israelitas me hacen, he tomado el pecho como ofrenda especial y el muslo como contribución, y se los he dado al sacerdote Aarón y a sus descendientes como la parte que siempre le corresponde de las ofrendas a los israelitas. De las ofrendas que se queman en honor del Señor, estas son las porciones que le corresponden a Aarón y a sus descendientes a partir del día en que el Señor los consagró como sacerdotes suyos. El Señor ordenó que los israelitas se las dieran, y a partir del día en que los consagró como una obligación permanente que pasará de padres a hijos. Estas son las instrucciones en cuanto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios por el pecado y por la culpa, las ofrendas de consagración y los sacrificios de reconciliación. El Señor se las dio a Moisés en el monte Sinaí, cuando en el desierto de Sinaí ordenó a los israelitas que le presentaran ofrendas. Pues muy bien, este ha sido nuestro día 46. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor le bendiga grandemente. Hasta pronto.